entiende. De 19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población, las noticias nacionales daban su versión. Seguí mirando el noticiero, aseguraban una suba de precios, pero nunca acusan a nadie, nunca nombran a los necios. Las noticias nacionales mantienen su posición, las noticias nacionales sirven a la explotación. En esta pausa del noticiero puedo vaciar mi cenicero, el maldito anuncio del jabón me recuerda a la ministra de Educación. ¿Quiénes son los criminales? Me quieren dar todas señales. Mientras todo aquí se está hundiendo todavía, presidente, sigue durmiéndote. Basta, 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 basta ya. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Informativo de Cierre, esto es la Diaria Radio. Pasadas 5 minutos de las 7 de la tarde, ya cayó la noche acá en la ciudad de Montevideo. Estamos saliendo en vivo en la capital a través de la 97.9 y en vivo también en Colonia a través de la 90.9 y en Maldonado a través de la 102.5. Es un gusto, es un placer recibir a los que están del otro lado, saludar a mis compas, a Lale, a Joaquín, a Fran, a Lucas, que está por ahí. Ferreiro todavía anda girando en la vuelta, arreglando sus bandejas. Para los que están en la transmisión de YouTube, ya saben que Ferreiro me deja esto que para mí tiene algo, tiene como una, no sé, algún tipo de poción mágica. Él cada día le agrega un ingrediente nuevo. Los que están en radio, yo elevo un vaso que se ve un color que podría ser té, whisky, pero no. Es otra bebida con otras magias que hacen que este programa, por supuesto, salga mucho mejor. Ya nos vamos a meter en la información del día. Antes, contarles algunos contenidos del día de hoy. Hoy vamos a recibir al diputado del Frente Amplio, Alejandro Zavala. Está trabajando en un proyecto de ley para modificar un artículo de la LUC que fue muy polémico, quizás algunos lo recuerden, aquel artículo 74 de la LUC que imponía una pena de entre 4 y 15 años de prisión, una mínima de 4 años, para aquellos que intentaran ingresar drogas a algún centro penitenciario. Y eso afectó en mayor medida a las mujeres, cambió radicalmente el número de mujeres presas, muchas veces mujeres con hijos, pero bueno, lo voy a dejar por ahí para conversarlo directamente con Alejandro Zavala cuando esté por aquí por el estudio de la Diaria Radio. Y después, más tarde, nos vamos a ir al departamento de Salto. Ahí hay un equipo de la Diaria Salto, como en Paysandú, como en Maldonado y como en Colonia. Y sucedió algo que a nivel político es bastante relevante, la experiencia de la coalición republicana que se dio en 3 departamentos. Recuerdan las elecciones municipales. Uno fue en Montevideo no fue bien. Otro fue en Canelones, fue más o menos bien, no lograron llegar, estuvieron lejos de lograr la intendencia, pero ganaron en muchos municipios y eso fue positivo para esa unión de partidos que son hoy la oposición en el gobierno nacional, y sí fue exitosísima en el departamento de Salto. Bueno, esa coalición republicana en el departamento de Salto sufre un quiebre
en el día de hoy. Y esto nos enteramos a través de un comunicado de un dirigente de una familia histórica del Partido Colorado. Los salteños, si yo les digo Malaquina, no lo tengo que presentar. Nosotros sí vamos a indagar un poco más sobre quién es Malaquina y vamos a estar en contacto en vivo con el editor de la diaria Salto, Andrés Torterola. Todo eso que yo les contaba va después de la actualización de la información en Informativo de Cierre. Titulares. Vieron que no les di el estado del tiempo porque la primera noticia tiene que ver con Inumet. Se está advirtiendo por ese ciclón extratropical con lluvias intensas y vientos fuertes. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso por la formación de un ciclón extratropical que afectará varias regiones del país entre el miércoles y el viernes con precipitaciones abundantes y ráfagas de viento fuertes. Se dice que acá en Montevideo la lluvia va a llegar a eso de las 9 en la zona oeste del país, la zona suroeste. Está lloviendo desde la noche de ayer y llovió durante toda la mañana. Bueno, las lluvias se van a extender de oeste a este por todo el territorio nacional. Mayor probabilidad en el litoral oeste, como les comentábamos, y en el este, donde podrían registrarse entre 40 y 80 milímetros o incluso medidas superiores de agua, algunos casos acompañadas por tormentas puntualmente fuertes. Se prevé un aumento de la intensidad del viento. Mañana va a comenzar a soplar con fuerza desde el norte en el este del país, mientras que el viernes rotará al suroeste con ráfagas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, que afectará principalmente la franja costera sur del Río Negro, San José, Montevideo, Colonia, Maldonado, Canelones y parte de Rocha. Así que atención a todos esos departamentos. Y vamos a noticias que involucran al presidente de la República. Un tuit histórico hoy de Yamandú Orsi, que está relacionado a la firma del decreto reglamentario de la ley de eutanasia. Mediante una publicación en redes sociales, el presidente de la República informó este miércoles que firmó finalmente el decreto que reglamenta la ley de muerte digna, que el Parlamento, como recordamos, sancionó en octubre del año pasado. El mandatario escribió que firmó el decreto reglamentario luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha, y en el entendido que la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Hoy damos este paso tras una conversación profunda con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades, reflexionó Yamandú Orsi en esta publicación y celebró que Uruguay sigue construyendo acuerdos en los temas que más importan. La norma, recordemos, establece que toda persona mayor de edad psíquicamente apta que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible tiene derecho a su pedido y bajo un determinado procedimiento a que se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Un tema más que se suma a este Uruguay, donde la agenda de derechos es tan importante. Bueno, como decíamos, aprobado el año pasado y finalmente reglamentado por el trabajo del Ministerio de Salud Pública y de algunos legisladores, y le faltaba la firma del presidente de la República, que siempre tiene esa posibilidad de vetarlo, ¿no? Pero bueno, en este caso, como reflejaba en su comunicación, después de una reflexión profunda, decidió ponerle la estampa, ponerle la rúbrica. Así que bueno, hay eutanasia en Uruguay reglamentada. Probablemente en estos días se siga hablando, sea parte de la agenda. Vamos a otros temas. Esto está relacionado a asuntos que fueron tratados hoy a la mañana aquí en la diaria y que se vieron reflejados en la ciudad. Damnificados de Conexión Ganadera se movilizaron frente al Palacio de los Tribunales este miércoles. Por la tarde se movilizaron damnificados de Conexión Ganadera frente, como decíamos, al Palacio, que tiene entre sus principales reclamos que amplíen las imputaciones estos damnificados. El abogado de los afectados, Juan Pablo Decia, se contactó en la previa con Panorama Informativo de la Diaria Radio, estuvo aquí en el estudio y precisó que las movilizaciones fueron espontáneas y autoconvocadas a raíz de la falta de avance que se ve más que nada a nivel penal para el letrado, a una
y medio de iniciada la investigación hay cosas que no deberían estar pasando, y ejemplificó con el caso de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso. Escuchamos lo que decía uno de los abogados de los damnificados de Conexión Ganadera. Pero la manifestación, yendo a tu pregunta, May, puntualmente tiene más que ver con la falta de avances. Si bien reconocemos que han habido avances importantes en lo penal, a un año y medio de iniciada la investigación, entendemos que ya hay cosas que no deberían estar pasando y siguen pasando, como ser el mantenimiento de la señora Cabral en arresto domiciliario en Punta del Este, la no formalización de mandos medios que estuvieron involucrados directamente en las maniobras investigadas, que sin su participación hubiera sido imposible concretarlas. ¿De quiénes hablamos en concreto, decía? De esos mandos medios. Y bueno, y los mandos medios, el primero que se me viene a la cabeza es el señor Martín Bartol, gerente general de Conexión Ganadera, la persona que desarrolló todo el proyecto de la línea premium de carne de Stradivarius. Recomiendo buscar entre los videos de la diaria un informe que hizo Lucas acá en Informativo de Cierre, que hablaba precisamente de esa casa que se compró Bartol, entre otras cosas, una casa en Carrasco, valuada en $500.000, comprada con letras de cambio, a nombre de Hernandaria, si no me equivoco, no le quiero errar a la precisión, cualquier cosa me va a corregir nuestro productor y compañero en varias entrevistas. Y recomiendo también, hoy Pablo Manuel Méndez hizo una columna en La Colmena junto a Carolina García y Matías Capek. Si quieren ampliar el tema, entren al canal de YouTube de La Diaria y busquen esos contenidos, y bueno, van a poder tener más información de en qué está el proceso, en qué está el caso, y por supuesto la nota completa a Decia que se realizaba en Panorama Informativo. Vamos a una noticia que está en pleno proceso, porque hay un cuarto intermedio en la Cámara de Diputados. Hay una diputada nacionalista, que quiere interpelar a Gonzalo Sibila por la muerte de menores al amparo del INAU. El plenario de la Cámara de Diputados tenía en su orden del día y está tratando una moción para interpelar a las autoridades del MIDES e INAU por la muerte de menores bajo el amparo de la institución a instancias del diputado nacionalista Pedro Gisdonian. Si bien todavía no se votó, dado que se precisan los votos solamente un tercio de los componentes y tanto blancos como colorados levantarán la mano, el resultado será afirmativo. Y bueno, en el Parlamento está Ignacio Martínez, nuestro colega, que además sale en la música Me Llueve, haciendo su otro rol de periodista cultural, pero en este momento está cubriendo Parlamento, y nos informaba que la Cámara de Diputados está en pleno cuarto intermedio para resolver, para votar finalmente esa situación. Ya que estábamos en la Cámara de Diputados, vamos a la otra, la Cámara Alta, el Senado, que aprobó un proyecto que establece la elección expresa en el orden de los apellidos de los hijos. La iniciativa, aprobada por unanimidad, establece que el hijo habido dentro del matrimonio llevará los apellidos de los cónyuges en el orden por el que ellos opten expresamente. La normativa vigente dispone que por defecto el hijo habido en el matrimonio heterosexual, término en que en el proyecto se plantea eliminar, llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre, si bien se añade que los padres podrán optar por invertir el orden establecido precedentemente siempre que exista acuerdo entre ellos. Al respecto, la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, apuntó que en más de 10 años de la ley de matrimonio igualitario, solo el 3,4% de las inscripciones colocaron el apellido materno en primer lugar. A su entender, la escasa proporción de gente que utilizó el apellido de la madre no se debe a un tema de libre elección, sino la cantidad de obstáculos que hay para ello dentro del Partido Nacional. La senadora Graciela Bianchi advirtió que la implementación de la iniciativa, que todavía debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, implicará un trabajo de mucha sensibilización de quienes tienen la responsabilidad de las inscripciones, o sea, del registro civil. Hoy leía por ahí que si no se ponen de acuerdo los padres, se va a hacer un sorteo. A ver, de quién va a llevar el apellido, de quién va a llevar el apellido ese hijo o esa hija. Vamos a Maldonado y le hablamos directamente a la gente que nos está escuchando a través de la 102.5 en el departamento del este del país. Frente Amplio de Maldonado está acusando a la Intendencia de aumentar la presión fiscal sin medir el costo social
social. En base a datos oficiales, la fuerza política aseguró que el ajuste de enero para algunas tasas adicionales a la contribución inmobiliaria llegó a triplicar la inflación y que la Intendencia de Maldonado lleva adelante una política tributaria que incrementará la presión fiscal sin contemplar la realidad económica de la población. La declaración del Frente Amplio de Maldonado surge tras analizar la respuesta a un pedido de informes del edil Pablo Cicero sobre los criterios del ajuste de la contribución urbana y suburbana de enero pasado. De ese análisis se desprende un incremento global de la recaudación tributaria del 5,40% para el año 2026, por encima del índice inflacionario de 3,65% registrado al cierre de 2025. Y bueno, una de las noticias de la crónica, cambiamos el ángulo y vamos a lo que se conoce como crónica roja. Una de las noticias que ha impactado en las últimas horas tiene que ver con el asesinato de un repartidor que andaba en moto por la calle y que tuvo un incidente con un conductor que manejaba un automóvil. Finalmente la justicia imputó al homicida del repartidor venezolano. Este miércoles la justicia imputó a este hombre de 30 años que en el marco de una discusión en el tránsito apuñaló y mató a un repartidor venezolano de 62 años que trabajaba para Pedido Ya. Fue imputado por homicidio a título de dolo eventual, lo que significa que si bien no tuvo intención de matar, tuvo que haber previsto que con su acción podía matar o lastimar y deberá cumplir con 100 días de prisión preventiva. Lo apuñaló con un destornillador que tenía en el auto, ¿no? Muchas veces no se necesita un arma convencional, ¿no? Esos hechos de violencia, a veces incluso en una pelea, ¿cuántas veces ha pasado que alguien le pega un piñazo a otro, cae en la calle y lo desnuca? El asesinato se produjo, como comentábamos, pasadas las 7 de la tarde del lunes en Cuareim y Colonia, en la ciudad de Montevideo, y por ese caso una movilización del sindicato de Pedido Ya en el día de ayer. Los trabajadores reclamaron justicia, así como visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes desarrollan tareas en el sector. Un interesante tema para profundizar, el de aquellas personas que trabajan para las aplicaciones. No lo vamos a hacer ahora. Nos vamos a ir a la pausa. Antes les quiero actualizar una información que está publicando Telenoche en su portada y que tiene que ver con el caso Moisés, que ha tomado gran relevancia pública, ese joven que asesinó a su padre, que venía de un contexto violento donde su padre abusaba de él, de sus hermanas, de su madre, una historia de abusos y de violencia. Se intentó que la justicia lo eximiera de responsabilidad, aplicando el artículo 36. La justicia finalmente, y la jueza María Odriozola decidió condenarlo a 12 años de prisión. La fiscal Sabrina Flores había pedido 18 años de pena. Esto causó conmoción y bueno, hoy el presidente de la República recibió a las hermanas de Moisés, a Sara Martínez y a Ana Pereira. Esto tiene que ver con también algo que comentábamos ayer, cómo ha ganado otra repercusión, un caso de la crónica policial, porque un par de legisladores, un colorado, Andrés Ojeda, y otro cabildante, Álvaro Perrone, remitieron un escrito a la Comisión de Constitución y Códigos en el Parlamento para indagar si el Parlamento tiene posibilidad de aplicar el indulto. O sea, la noticia ganó la sensibilidad del poder político. Como decíamos, en este caso, las dos hermanas de Moisés fueron recibidas por el presidente de la República en el día de hoy. Son las 19:22. Hay más noticias, pero ya está nuestro primer invitado. Yo ya les comentaba, es el legislador del Frente Amplio, Alejandro Zavala, integra el IR y está trabajando en el aditivo de la reforma de un artículo muy polémico de la LUC, el artículo 74. Ya vamos a estar hablando con precisión de eso cuando lo tengamos acá sentado en el estudio de la Diaria Radio. Ya venimos. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos.
Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Bárbara Yorcín en vivo, en Magnolio Sala. Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolio Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas, en Magnolio Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. ...25 pasan ahora de las 7 de la tarde... ...esta noche ya de miércoles 15 de abril... ...recibimos a el diputado Alejandro Zavala... ...diputado del Frente Amplio, del sector IR. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Así que honor estar acá inaugurando la radio de La Diaria. Es la primera vez que... Pero estuviste allá en el café, Sí, ¿no? Bueno, pero la otra versión. La otra versión. Una versión descafeinada. Aquello tenía su encanto igual. Por supuesto, además el local es muy lindo. Exactamente. Te queremos aprovechar porque venís del Parlamento y nosotros comentábamos que la Cámara de Diputados estaba en un cuarto intermedio y estaba decidiendo si iban a interpelar a Sibila, al ministro de Desarrollo Social, por esas muertes que hubo en el INAU que comentábamos recién a principio de año. ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, el cuarto intermedio justo lo pedimos nosotros, el Frente Amplio, porque en realidad la interpelación es por un tema que ya fue tratado en la Comisión Permanente. O sea, el 27 de febrero ya estuvo Sibila. Ya estuvo Sibila por el mismo tema. Con el Sibila que estuvo ayer en comisión también, sí, también por el tema del plan de emergencia, ¿no? Sí, señor, efectivamente. Obviamente que nos parece un exceso, una redundancia, pero la oposición tiene los votos, con un tercio pueden llamar a la interpelación, así que votaremos. Das como un hecho que lo van a interpelar. Sí, con los votos del Partido Nacional alcanzan, o sea, ni siquiera necesita que los colorados o Identidad Soberana o Cabildo Abierto lo voten. Nosotros vamos a explicar por qué votamos en contra, básicamente porque entendemos que ya fue interpelado, digamos, en la Comisión Permanente por el mismo tema, pero bueno, es un modo operandi que ha tomado la oposición de... Ayer teníamos a Sibila en Población y Desarrollo y a Ortuño en Ambiente, al mismo tiempo. Ortuño se fue a las 10 de la noche y llegó a las 10:30 de la mañana. ¿Cómo hacen los legisladores que están en dos comisiones? Como yo, por ejemplo. Yo estoy en esas dos. ¿Y qué hiciste? En general tengo Población y Desarrollo de mañana y Ambiente de tarde, pero como... Bueno, se veía venir cómo era el paquete y nosotros teníamos sesión a las 3. Se pasó Ambiente para la mañana y bueno, falté con aviso a Población y Desarrollo, elegí, digamos, opté por ir a la de Ambiente. Bien, te convocamos por un tema puntual, un tema que tiene que ver con uno de los artículos más polémicos de la Ley de Urgente Consideración, votada en el periodo pasado, interpelada por la población en un plebiscito, y bueno, uno de los artículos más polémicos era el 74, ese artículo que pedía una pena con una mínima de 4 y una máxima de 15 años para quienes suministren drogas en las inmediaciones o interior de cárceles. Fue
fue uno de los artículos, además, que cuando se empezó a aplicar rápidamente, provocó que muchísimas mujeres fueran procesadas, muchas veces mujeres con hijos, mujeres que de repente querían entrar un poco de marihuana o algún otro estupefaciente a sus parejas, vaya a saber en qué situación, si por motus propio o coaccionadas, las situaciones deben ser miles, pero provocó un aumento explosivo en la cantidad de mujeres presas. Eso generó que en el periodo pasado ya fuera un artículo muy cuestionado y que se buscara hacerle cambios. De hecho, si no me corregís, se logró que esa mínima se bajara a 2 años, pero es un artículo que en este periodo se siguió trabajando para intentar reformarlo, ¿no? No se bajó, es verdad, hubo un intento de modificación en la rendición de cuentas del 2023, pero no se bajó de 2 años. Lo que se hizo fue poner un artículo, agregarle un artículo que le daba la facultad del juez de que interpretara de que el delito, en vez de ser consumado, el delito es tentado. ¿Por qué? Porque la ley de estupefacientes del año 74 dice que todos los delitos de narcotráfico se consideran como consumados aunque sean tentados. Entonces se le dio una puerta abierta al juez. ¿Qué pasó? Tentado para... Tentados que uno intenta y no lo logra, ¿no? Entonces, es un delito tentado, claramente, porque la mujer es agarrada cuando intenta ingresar la droga a la cárcel. Exacto. No llega al destinatario final y por eso no es un delito consumado. Exactamente. ¿Qué pasó? Quedaron conviviendo las dos versiones. La versión de la LUC con esta versión, porque se le daba al juez la opción. Y bueno, y muchas veces los jueces ante esa contradicción iban por la ley madre, digamos. Entonces siguieron entrando por 4 años las mujeres. Eso obviamente tuvo una inflación de prisión, o sea, los niveles de prisión de las mujeres se duplicaron, pasamos de tener 700 mujeres, tenemos 16.000 personas presas, de las cuales 1.400 hoy son mujeres, en aquel momento había 700 mujeres, se duplicó la cantidad de mujeres. En 5 años. 5 años, sí. Nosotros lo que estamos proponiendo es revertir. O sea que para hoy, año 2026, los jueces siguen en su mayoría optando por la pena dentro de lo mínimo, la máxima que les da la posibilidad de la ley. Sí, la de 4 años. Nosotros lo que estamos haciendo con la propuesta que presentó la banca de Frente Amplio y que estamos discutiendo ya en la Comisión de Constitución y Códigos, tiene 2 componentes. El primer componente es bajar la mínima, de 4 a 2 años. Volver a la mínima de la ley de estupefacientes tiene una mínima, la de 74, de la dictadura, un decreto ley, tiene una mínima de 2 años. ¿Bien? Volver a la mínima de 4 a 2 años y además no dejar a opinión del juez la interpretación de si un delito tentado. Es un delito tentado. Porque la agarran antes, ¿bien? Entonces, no hay nada que interpretar. Entonces, ¿eso qué permite? Como la mínima es de 2 y es un delito tentado, permite que en realidad el juez le dé 1/3 de la pena, o sea, 8 meses. Eso lo vuelve escarcelable. Y obviamente que es mucho más fácil optar por una medida no privativa de libertad, o privativa de libertad, pero por ejemplo en su casa, no en la cárcel, cuando son 8 meses, cuando son 2 años o 4 años. Imagínate una medida alternativa con 4 años, ¿no? 4 años haciendo una medida alternativa. Entonces esto lo vuelve viable, digamos. Le bajamos la mínima y además, como lo consideramos taxativamente tentado, le permitimos al juez que le dé 8 meses, un mínimo de 8 meses, y que opte por cualquiera de las medidas alternativas. Como tú decías, esto ha tenido consecuencias. Además, tenemos 68 niños viviendo con sus madres en las cárceles, tenemos explotada sobrepoblación también carcelaria en el caso de las mujeres, no solo en el de los varones, que también tenemos, y bueno, y es de alguna manera revertir un efecto muy perjudicial, porque estamos hablando, como decías vos, mujeres que intentan a veces ingresar 2 gramos de marihuana porque tienen a su pareja presa y de repente ni siquiera es para su pareja, es porque está amenazado esa persona, y ellas hacen el mandado, digamos, para cumplir con el... Ayúdame, que si no la voy a pasar muy mal acá, tráeme X tantos gramos, pacientes. Sí, o bueno... Es lo mismo, una pregunta que puede sonar media tonta, pero es lo mismo que ahí es lo mismo que sea marihuana que sea otro tipo de estupefacientes, teniendo en cuenta que la marihuana ya es una droga que tiene otro estatus o el consumo es legal. ¿Es exactamente lo mismo para un juez? Sí, lo es porque además como es lo mismo entrar 1 gramo de cocaína que 1 gramo de marihuana. Sí, de hecho, tampoco, como está redactado el artículo de la LUC y como está redactada la ley de estupefacientes, no hay gradualidad.
Ni siquiera... Ni siquiera por cantidades. No, claro, no es lo mismo entrar 25 gramos de marihuana que 2. Es intentar entrar. ¿Bien? Si son 2 gramos, vale igual. Entonces lo que estamos tratando de hacer es darle un poco de racionalidad a la situación. Esas mujeres a veces no solo tienen el problema de que tienen a su pareja, a su marido, a su hijo preso, a veces la violencia es barrial, o sea, es porque están amenazadas en el barrio o porque, bueno, en general además son mujeres que tienen sus hijos a cargo, ¿no? O sea, cuando metemos 4 años presa a esa mujer, estamos muchas veces, en el 99% de las veces, descabezando un hogar, ¿no? Son jefas de familia, niños que van con parientes o algunos terminan institucionalizados, ¿no? Terminan el INAO y volver 4 años después a reconstruir tu vida interior, a reconstruir tu hogar con esas consecuencias, son consecuencias dramáticas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nada, es un caso muy claro de que la inflación penal no soluciona ningún problema, porque además, o sea, las mujeres siguen intentando ingresar droga a las cárceles porque siguen sucediendo los eventos, las causas que determinan esa situación. Si uno mira la cantidad de varones presos que hay, ¿no? Y la cantidad de varones que están procesados por ese delito, por intentar ingresar droga a la cárcel, y la cantidad de mujeres presas, y la cantidad que están procesadas por eso, uno ve claramente que la norma tiene un sesgo de género, porque los varones, para empezar, no visitan, ¿bien? Claro. Como las mujeres, que sí visitan. Y además, de los que visitan, la proporción que intenta ingresar droga a la cárcel es bajísima. Estamos hablando de, 55 varones en el último año, contra 70 mujeres en el último año, con 15.000 varones presos y 1.400 mujeres presas. O sea, es por 10 la diferencia, ¿no? Es claramente un artículo que tiene la aplicación, tiene consecuencias directas sobre las mujeres, mucho más que sobre los varones, ¿no? Sobre los varones es testimonial, digamos. Yo leía hoy las actas de la reunión de la comisión donde vos hacías la justificación de motivos y había como una ampliación a lo que sucede muchas veces en las bocas de pasta base, ¿no? ¿Podés explicarlo bien? Porque también ahí en tu argumentación hablabas de un sesgo de género, algo que de repente mucha gente no se imagina, pero prefiero que lo relates vos antes que contarlo yo, ¿no? Perfecto. El proyecto que nosotros presentamos tiene esta parte, que es el intento de ingreso de droga a la cárcel, digamos, esa tipificación del delito, y lo otro que tiene, que también fue agravado con la LUC, que pasó de 2 años a 4 años, es cuando la venta es en un hogar. ¿Bien? ¿Qué pasa con esto? Nosotros también acá, como no es tentado, es un delito consumado, no proponemos que sea tentado, asumimos que es consumado, lo que sí proponemos es que de 4 años vuelva a 2 años, como tenía antes de la LUC, que esa sea la mínima, ¿bien? ¿Qué es lo que termina pasando acá? Los varones no venden en sus casas. Los varones venden en la plaza, venden en la esquina, venden en casas ocupadas, que no son su hogar, por definición, ¿no? ¿Quiénes venden en su hogar? Las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar a sus hijos, tienen que hacer tareas, son las únicas que están obligadas a estar en su hogar. No caen varones por bocas de venta de pasta base en su hogar. Caen varones por venta de pasta base en otros lugares, pero no con el agravante de que sea en el hogar. El agravante se le aplica mayoritariamente por destrozo a las mujeres. ¿Por qué? Porque son justamente las que no pueden dejar el hogar. Bien, entonces, y además encontramos también, esto en consulta con los operadores penitenciarios, hablamos con defensores, hablamos con exfiscales, que está pasando una cosa bastante particular, y es que hay unas cuantas mujeres que han caído recientemente con este agravante, digamos, de vender en sus casas, que caen después de haber vendido 2 días, haber vendido 1 semana. Entonces, ¿cuál es la presunción que nosotros, además consultadas, entrevistadas estas mujeres, es un varón el que viene a proponerle que empiece a vender en general pasta base? A una madre que está sola cuidando a sus hijos. A una madre que está sola cuidando a sus hijos. No tiene un trabajo regular. O que tiene, pero en sus ratos libres hace esto. ¿Qué es lo que termina pasando? Caen a los 2 días. Entonces, es sospechoso de que exactamente, la pregunta que nos hacemos nosotros y que se hacen los operadores, en particular los defensores públicos, es que está entregada. O sea, bueno, tiene que caer una boca para que no caiga la mía, que soy el varón, que estoy acá, voy a hablar con la vecina 2 cuadras más allá para que abra una boca y entrego esa boca. Y esa boca es la que cae. Porque ninguna boca cae a los 2 días o a la semana, ¿no? En general pasan
semanas, meses. Sí, sí. Entonces, nuestra presunción es que están siendo usadas como chivo expiatorio. Y además con el problema que tiene el agravante, porque si fuera un varón vendiendo en su casa, es un varón, pero en general los varones no están vendiendo en su casa. O sea, se conjugan las dos cosas, ¿no? El chivo expiatorio con el agravante que se aplica porque las mujeres tienen que cuidar a sus hijos en particular. Volviendo a esas actas de la comisión, creo que era el diputado Echeverría, que me imagino es el diputado por Maldonado, ¿no? Sí. Manifestó algunos reparos precisamente con esto, ¿no? Con el tema de las bocas, lo que tú también relatabas. ¿Qué andamiaje le ves al proyecto? ¿Qué futuro le ves a estas modificaciones que estás proponiendo? Bueno, en primer lugar que nosotros no estamos proponiendo que no vayan presas las personas que venden droga, o sea, las personas que están en las bocas. Lo que estamos proponiendo es sacar... ¿Qué título sería? El diputado Zavala... Sí, quiere que no vayan presos los que venden en su... No, lo que estamos proponiendo es sacar el agravante, ¿bien? El agravante de que sea en el hogar. Porque ese agrava en el hogar es el que multiplica la pena, ¿bien? Estamos proponiendo que se tipifique, como se tipifican los delitos en general, 2 años de la ley de estupefacientes y listo. O sea, sí, la señora va a ir presa, ¿no? O sea, no va a dejar de ir presa. Capaz que si es primaria va menos tiempo presa, capaz que tiene alguna otra cosa, pero digamos, no estamos diciendo que sean impunes. Bien, ese es el primer punto. Con respecto al Partido Nacional, que son las palabras de Echeverría que están ahí en las actas, ellos se mostraron dispuestos a analizar lo del ingreso de drogas a las cárceles. Lo otro les duele más. ¿Bien? ¿Así lo expresaron o es un término tuyo? Bueno, es mi valoración. ¿Por qué? Bueno, porque se podría malentenderse, que en realidad estamos como, no preocupados por la venta de las bocas, que fue una medida que ellos, el combate al microtráfico fue una cosa que ellos impulsaron mucho en su administración anterior, en particular durante el ministerio de Larrañaga. Entonces como que se quedarían de alguna manera, reculando en ese tema. Obviamente nosotros le aclaramos que no estamos hablando de que no se persigan las bocas, ni que no vayan presas, simplemente que estamos proponiendo bajar de 4 a 2 años la mínima, sacar ese agravante, digamos, porque se aplica básicamente a las mujeres. Dijeron que lo iban a considerar, obviamente que no es que sea un diálogo de sordos, ellos entienden lo que nosotros decimos, pero bueno, también tiene implicancias públicas, ¿no? En el debate público y en la posición que ha tenido el Partido Nacional, no solo con respecto a la discusión de microtráfico, sino también a la LUC, ¿no? Una cosa es modificar, en este caso, de las mujeres que tratan de ingresar droga, una cosa particular que ellos ya incluso intentaron modificar en el 2023 con la rendición de cuentas, hacerlo de una manera más prolija, como proponemos nosotros, y otra cosa es esto otro, que para ellos es una cosa más alarmante o que podría generar algún tipo de alarma pública. Ahí también hay una discusión por cómo se da el debate público, ¿no? ¿Verdad? Que no siempre se da en los términos que corresponden, ¿no? Entonces, es muy fácil ir al maniqueísmo y construir posiciones dicotómicas, ¿no? Como estos quieren soltar presos o cosas por el estilo. Por eso yo te decía que me podrías haber dejado ese título. También proponías ahí, y sale de las actas, invitar a gente idónea, ¿no? Y ahí me pareció interesante un estudio de la universidad, ¿no? Que citabas ahí. Contame un poco más. Sí, hay 2 estudios, uno que va del 2020 al 2022 y hay otro que está en proceso ahora, que es del 2023 hasta el año pasado. Este último es de un estudiante que está haciendo el posgrado de la Universidad Católica, donde hay un montón de mujeres entrevistadas, mujeres que están presas, y donde yo saqué mucho dato cualitativo, esto que te digo, cosas que tienen que ver con las características particulares que se están dando, ¿no? Porque ha variado, porque la delincuencia también se adapta y aprende sobre las penas. De ahí salen los datos de que esas bocas donde operan mujeres, a los 2 días caen, por ejemplo, ese tipo de datos salen. Bueno, esos salieron de los operadores, de defensores y de exfiscales, pero sí otros datos que tienen que ver con la conformación, por ejemplo, familiar, ¿no? Las implicancias que ha tenido en esto, por ejemplo, de que tenemos niños viviendo en la cárcel, ¿no? Ahí sobre las consideraciones de el rol de estas mujeres en sostener su núcleo familiar y las consecuencias que ha tenido en su estructura familiar que vayan 4 años presas, ¿eh?
¿Qué falta entonces para que sea tratado finalmente en Cámara y sea aprobado o no aprobado? ¿Qué trabajo le falta a la comisión, ¿no? Bueno, a nosotros para empezar nos faltan 2 votos, ¿no? Porque al Frente Amplio le faltan 2 votos sin diputado. Entonces, eso cuando la ley se trate en la Cámara. Sí, en la comisión nosotros también nos faltan votos. Es una comisión en la que estamos empatados. Explicarle a la gente, ¿tiene que salir por unanimidad? ¿Cómo tiene que salir? No, basta que salga mayoría, pero es una comisión en la que estamos empatados. O sea, la cantidad de miembros del Frente Amplio es equivalente a la cantidad de miembros de la oposición. ¿Bien? Entonces, necesitamos por lo menos alguien que vote con nosotros. Por supuesto que apostamos a que tenga el respaldo de todos los partidos, pero bueno, obviamente el Partido Nacional es el que hay que estado más duro, digamos, por esto de que ellos consideran que cualquier cosa que sea modificar la LUC es violar el mandato popular, cosa que los colorados no piensan igual, digamos. Ya hace bastante poco, cuando modificamos la ley de lavado de activos, ustedes se acuerdan que bajamos el efectivo que se pueden comprar cosas, que estaban $170.000, lo bajamos a $32.000. Eso lo hicimos con los votos, con una parte del Partido Colorado de Vamos Uruguay. O sea que encontramos mayor receptividad en el Partido Colorado para perfeccionar. Nadie está hablando de que Ramos ir contra el mandato popular, pero bueno, acá hay cosas que rompen los ojos, como rompían los ojos lo del efectivo, y obviamente la gracia de esto es construir una posición de acuerdo. ¿Bien? El Partido Nacional lo está discutiendo. Bueno, y por nosotros encantados de contar con el acuerdo no solo de una parte del Partido Colorado o en realidad de todas las bancadas, ¿no? Porque nos parece que en realidad es un problema que es bastante sencillo de entender y que en realidad las consecuencias de ese artículo de la LUC, hasta para ellos mismos, me parece que fueron desmedidas. Bien, Alejandro, te vamos a despedir, vamos a hacer el seguimiento, por supuesto, de esto. Me gustaría tirarte una, pero solo para que me contestes rápidamente, que es un tema que no tiene nada que ver. ¿Seguís siendo una voz disidente en el oficialismo en cuanto a las prospecciones sísmicas o ya te convencieron? No, soy disidente con respecto a todo el proceso del petróleo, con la extracción, la prospección, es un temazo que no lo podemos desarrollar ahora. No, pero no estoy de acuerdo con el camino que tomó el gobierno, con el camino que tomó también el gobierno anterior, que fue el que firmó los contratos, y con el camino que tomó el último gobierno de Tabaré, que fue el que hizo las primeras prospecciones sísmicas. Yo creo que Uruguay no tiene que buscar petróleo. Nosotros ya tomamos el camino de cambiar nuestra matriz energética hacia otro lugar, y en particular sacar petróleo de la plataforma marítima es un riesgo ambiental altísimo, la verdad. Es como yo lo comparo con la energía nuclear, ¿no? Como Uruguay resolvió no tener centrales nucleares, bueno, yo creo que deberíamos resolver que no queremos tener una zona de extracción de petróleo en el medio del mar. Para no ir muy lejos, en el 2010, hace 15 años, no hace tanto, en el Golfo de México hubo un accidente, 80.000 barriles de petróleo. Hasta el día de hoy hay consecuencias, no solo ambientales, turísticas. Se murieron 11 personas en esa explosión. Tecnología de punta, ¿no? Tenía 7 lugares donde se cortaba el flujo de petróleo si había un accidente. ¿Qué pasó? Lo primero que salió fue gas, y el gas rompió todas las medidas de seguridad. Entonces, cuando empezó a salir el petróleo, no había nada para contener. Y se vertieron 80.000 barriles de petróleo. Uno dice, bueno, a nosotros no nos va a pasar. Yo no sé si no nos va a pasar. Yo preferiría no correr el riesgo, así como no lo corrimos con la energía nuclear. ¿Y alguien te escucha en el gobierno? Sí, me escuchan muchas personas. Yo soy un diputado oficialista, ¿no? Pero en este tema discrepo. El asunto es que es una política que tiene un amplio apoyo partidario, no solo de Frente Amplio, o sea, del sistema político en general. Por eso no es una cosa de ahora, y por eso los contratos que ahora estaban ejecutando las empresas fueron firmados en el periodo pasado en el gobierno de la calle Pou, porque hay un amplio consenso. Yo creo que es un camino equivocado y que además va a contrapelo con lo que hemos venido haciendo, que es cada vez ser más independientes del uso del petróleo. Alejandro Zavala, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a ir a una pausa y después nos vamos a trasladar al departamento de Salto, la experiencia de la coalición republicana en ese departamento y bueno, y en general, falta mucho, pero mirando hacia el 2029, sufrió un revés. Ya les vamos a contar por qué con nuestro editor de la diaria Salto, Andrés Torterolo.
Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. (19:49). Ya está Carlos Dopico para hacer la música Me Llueve. Promete música en vivo. Gente de La Marmita va a estar acá en el estudio de La Diaria Radio. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir compartiendo información. Nos vamos a ir hacia el departamento de Salto, hacia el litoral. Allí La Diaria tiene su corresponsalía. Ya saben, los que sigan a La Diaria saben que la sección local ya tiene una gran presencia Colonia y Maldonado. Últimamente se agregó Paysandú y Salto, y desde allí nos llegan noticias realmente que a nivel político son muy interesantes y que van a dar para análisis. Pero vayamos a los hechos. En línea está Andrés Torterola, que es editor de La Diaria en Salto, y que es un gusto para nosotros, por supuesto, recibirlo acá desde la capital, desde la ciudad de Montevideo. Andrés, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Guille, a la audiencia. Un gusto para mí también estar en La Diaria Radio. Bueno, conmoción en Salto a raíz de una publicación en Facebook, si no me equivoco, o quizás en alguna otra red social, del dirigente del Partido Colorado salteño, Marcelo Malaquina, un apellido además histórico en Salto, que confirmaba que se retira de la coalición republicana, la coalición que terminó llevando a Carlos Albizu a convertirse en intendente de aquel departamento. Un Carlos Albizu además que venía muy cuestionado en el periodo anterior por su papel en la Comisión Técnico Mixta de Salto cuando la presidía, pero eso ya son otros temas. Y Malaquina, que es un apellido histórico en Salto. Entonces me gustaría, Andrés, empezar por ahí, que les cuentes a los quienes no somos de Salto, quiénes son los Malaquina en Salto. Sí, la palabra que dijiste, conmoción, es tal cual, porque esto así sucedió en todo el correr del día de hoy. Bueno, Malaquina, el escribano Malaquina fue intendente, fue un político de renombre en Salto y en todo el país, porque en realidad fue una persona que logró muchas cosas para el departamento, entre ellas la Universidad de la República. Fue una persona que siempre tuvo un contacto permanente con la gente, buscando siempre estar atento a las necesidades de Salto, ¿no? Fue un salteño que realmente puso en su momento a Salto en un lugar privilegiado.
Incluso hay algunas fotos que se muestran y que se mostraron en campaña electoral donde está Malaquina con Marcelo, con el hijo, y bueno, a raíz de esa importancia que tuvo para la ciudadanía y para Salto en general, surge la figura de Marcelo Malaquina como un personaje que podría seguir los pasos de su padre, y que realmente, como la primera experiencia que tuvo en política, tuvo una aceptación muy importante. Aproximadamente, lo decía él, Marcelo Malaquina, en una charla que tuvimos esta tarde, un 30% de la población, de los votantes de Salto, lo eligieron a su sector político. Entonces, por ese motivo, entendió Marcelo Malaquina que debería haber tenido otro protagonismo que no lo tuvo, y que eso ha generado que en este momento se esté desalineando, por decir de alguna manera, dejando de seguir la línea que estaba teniendo hasta el momento, que era de la coalición republicana, y está dando un paso al costado para formar una nueva agrupación, porque él lo dijo hoy: yo estoy de acuerdo con la coalición, pero no de la manera que está utilizando el gobierno de Albizu en este momento. ¿Y cuáles son Andrés, cuáles son los principales hechos que él relata sobre su relación con Albizu que lo llevaron a tomar esta decisión, no? Claro, enseguida que Albizu gana la elección, Marcelo Malaquina esperaba un contacto permanente para empezar a planificar cómo se iba a trabajar en Salto. Eso no sucedió, aparentemente eso no sucedió, lo dice Malaquina. Aparentemente lo que pasó fue que empezaron a hacer contactos con sus dirigentes, con los dirigentes de su sector, sin consultarle a Malaquina. Incluso los dirigentes de su sector aceptaron participar en el gobierno. Entonces eso, por ahí empezó a generarse una cierta disconformidad con el gobierno, pero también con algunos dirigentes. Tal es así que en el mes de diciembre del año pasado, Malaquina, en un posteo también en sus redes sociales, dijo que iba a dar un paso al costado porque entendía que había algunas cosas que no estaban no estaban sucediendo como se había planificado, y que iba a esperar a ver si el gobierno tomaba el rumbo que se había acordado. Ahora, en este momento, sí, lo vuelve a nombrar, vuelve a recordar Malaquina que en diciembre había hecho esa declaración. Entonces, como no se modificó el rumbo, dijo: bueno, yo hasta acá llegué, ahora voy a dar un paso al costado. Pero no solamente eso, sino que además dijo que dentro de algunos días voy a estar haciendo declaraciones y siendo más puntual del motivo que me ha llevado a dar ese paso al costado. Hablando de manera coloquial, vos comentabas que arrimó de alguna forma un 30% de los votos que se terminaron llevando a Carlos Albizu como intendente. Quizás atrás de como él describe, ¿no?, como Malaquina lo describe en su publicación, ninguneo que le hicieron desde la dirección de la intendencia. ¿Hay miedo de que Malaquina en un futuro le pueda hacer sombra a Albizu, por ejemplo? Eso hay una reafirmación, y acá en Salto están pasando algunas cosas raras. Están renunciando algunos candidatos a su partido político. Por ejemplo, Albizu en algún momento dijo que él no iba a intentar una reelección. Entonces, si se pone en ese contexto, ¿quiénes son los futuros candidatos? Todavía falta mucho, ¿no? Convengamos que sí, pero si se pone en ese contexto, ¿quiénes son los próximos candidatos? Yo creo que Malaquina, y no solamente yo creo, sino que hay, en la tarde de hoy, escuché declaraciones de dirigentes del Partido Colorado y también algunos dirigentes del Partido Nacional. Hay una posibilidad importante de que el candidato
sea Marcelo Malaquina, porque, bueno, el Partido Colorado, la otra figura del Partido Colorado es Germán Coutinho, que no ha tenido en las elecciones pasadas una votación como la que tuvo Malaquina, y bueno, entonces hay un cierto no diría temor, pero sí una certeza de que puede llegar a ser el gran candidato para las próximas elecciones dentro de la coalición republicana, dentro del Partido Colorado o de los acuerdos que vayan a llevarse adelante, ¿no? Bien, Andrés, por supuesto, aquellos que estén interesados en el tema van a ver un reflejo en la diaria, porque Andrés, por supuesto, va a enviar un artículo donde se va a profundizar más en lo que sucedió, en el por qué sucedió y en esto que estábamos haciendo de alguna manera con Andrés, ¿no? Las visiones que hay hacia futuro. Así que, bueno, muchas gracias por esta primera participación. No descartamos que, por supuesto, vaya a haber otras desde el departamento de Salto. Bueno, muchas gracias a ustedes y por acá estamos siempre a las órdenes. Andrés Torterola, editor de la diaria en Salto. Bueno, vamos a ver esto también a nivel nacional, ¿no? En las filas de la coalición republicana y en cómo se proyectan para el 2029. Termina incidiendo, ¿no? Falta mucho tiempo, pero bueno, son pequeños hechos que parecen pequeños en este momento, pero vaya a saber en qué puede derivar. Nos tenemos que ir, ya les comentábamos que está Carlos Dopico, está Julia Peraza, se viene la música Me Llueve. Nosotros mañana a las 7 de la tarde volvemos con Informativo de Cierre.